Bueno, seguimos con las presentaciones. Ahora le toca al Hospital Gutiérrez, que nos van a dar trasplante hepático, tromboelastometría, el laboratorio como protagonista. Las escuchamos. Bueno, buenos días. Mi nombre es Gabriela Cafruni, ella es mi compañera Sofía Alexay. Nosotras somos residentes del segundo año del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Y como dijo Ale, el título de nuestro ateneo es trasplante hepático, tromboelastometría y el laboratorio como protagonista. El trasplante hepático es la única alternativa de tratamiento en pacientes con enfermedad hepática severa, progresiva e irreversible para los cuales no existe un tratamiento eficaz. Pero, ¿cuáles son los pacientes con hepatopatía que se les indica este trasplante hepático? Para ello, los médicos realizan una selección de los candidatos donde lo primero que realizan es una correcta evaluación del paciente, donde identifican la enfermedad y determinan su severidad. En nuestro hospital, la principal causa de trasplante es la atresia de vías biliares, seguida por la hepatitis autoinmune, y un 10% de los casos son otras hepatopatías, como las enfermedades metabólicas. Los pacientes con atresia de vías biliares, por lo general, reciben la cirugía de Kasai, que es una cirugía donde se une el hígado con el intestino para restablecer el flujo biliar. Pero lo que sucede es que en la mayoría de los casos, esta cirugía no es exitosa y los pacientes evolucionan a cirrosis, por lo cual necesitan un trasplante hepático a lo largo del tiempo. Si la cirugía se realiza dentro de los primeros 2 meses de vida, se dice que el resultado es favorable, ya que estuvieron expuestos a menor tiempo a factores proinflamatorios y a fibrosis, por lo que tienen una mejor evolución. Para poder evaluar la evolución de cada hepatopatía, los médicos se basan en criterios clínicos y bioquímicos. En el caso de los pacientes con atresia de vías biliares, una falla en la cirugía de Kasai se puede evaluar a partir de la presencia de acolia. En el resto de los pacientes se evalúa la cirrosis hepática progresiva con la presencia de síntomas clínicos que son la ascitis, la hipertensión portal y el sangrado derivado de varices esofágicas producidas por esta hipertensión portal. Por otro lado, se evalúa la falla de crecimiento y desarrollo a partir de scores de peso y altura. Y, por último y principalmente, se tiene que evaluar la caída de la función hepática, que se ve reflejada por una disminución del tiempo de protrombina, proteínas totales y albúmina. Siempre tienen que considerar otros tratamientos alternativos y dejando como última instancia el trasplante hepático. Por otro lado, deben descartar contraindicaciones, como por ejemplo pacientes que presentan malignidades extrahepáticas, metástasis hepática, falla orgánica múltiple, sepsis o daño neurológico, que si a pesar de recibir el trasplante hepático no mejorarían su calidad de vida. Una vez indicado el trasplante hepático, se debe realizar una evaluación de la condición general del paciente, donde donde los médicos van a evaluar el contexto psicosocial para poder asegurar la adherencia al tratamiento y a las consultas médicas, determinar el grupo sanguíneo necesario para la compatibilidad con el órgano donado, el estado nutricional, la función cardiológica, neurológica, pulmonar, renal, para poder descartar enfermedades subyacentes y determinar el estado inmunológico y la presencia de infecciones en el paciente. A partir de todos estos datos es que los médicos pueden armar un plan pretrasplante donde va a estar indicado las inmunizaciones y el soporte nutricional necesario. Deben resolver todas las enfermedades subyacentes para de esta forma evitar complicaciones extras a la cirugía en sí y además poder establecer el tratamiento inmunosupresor necesario para cada paciente. Luego, tienen que determinar el momento oportuno para realizar el trasplante, el cual va a ser donde el paciente va a tener una evolución de la enfermedad, pero que el paciente se tiene que encontrar en un estado compensado y estable para poder soportar la cirugía en sí. Una vez indicado el trasplante hepático, los pacientes van a ser inscriptos en la lista de espera, donde van a ingresar por medio de 2 categorías. Puede ser
por la categoría de emergencia o por PEL. El PEL es un sistema de puntaje basado principalmente en parámetros bioquímicos que se mide el riesgo de mortalidad en los pacientes pediátricos con enfermedad hepática terminal. Como dije, el sistema de emergencia va a ser aquellos pacientes que estén en situación de emergencia. Y estos pacientes van a ser los que presentan falla hepática fulminante con una expectativa de vida menor a 7 días, o aquellos pacientes que ya recibieron un trasplante hepático y que los 7 días posteriores de la cirugía presentaron una falla primaria del hígado o una trombosis de la arteria hepática. Estos pacientes van a ser ubicados al principio de la lista y van a ser los primeros en recibir el trasplante. Por otro lado, como dije, está el sistema de puntaje PEL para evaluar, para poder determinar el riesgo de mortalidad en los pacientes y está basado en el valor de bilirrubina total, el RIN y la albúmina, y se le suma puntaje extra a aquellos pacientes que son menores de 1 año de edad y presentan retraso de crecimiento. A partir de este valor es que se va a jerarquizar aquellos pacientes que presentan un mayor puntaje. Una vez que el paciente va a recibir el trasplante, existen 4 técnicas quirúrgicas actualmente. La primera es la de trasplante hepático ortotópico, que es la técnica convencional, la primera que se realiza, y consiste en, a partir de un donante cadavérico, se trasplanta el hígado entero al paciente. La gran desventaja es que tiene que existir una proporción entre el tamaño del donante y del receptor. Y puede ser que el donante sea hasta 4 veces el tamaño del receptor. Esto implica una gran desventaja para pediatría, ya que hay una baja cantidad de donantes pediátricos. Y por eso es que esta técnica actualmente está en desuso para lo que es trasplante hepático pediátrico. La técnica que sigue es una adaptación que surgió de la primera técnica y es el trasplante hepático segmentario de donante cadavérico, en el cual a partir de un donante cadavérico, a partir del hígado de este donante, se realiza un injerto de manera tal que se pueda adaptar el tamaño del hígado para el receptor pediátrico, lo que permitió realizar trasplantes con donantes de hasta 10 veces el tamaño del receptor. Luego surgió otra mejoría de esta técnica y es el trasplante dividido o split, que a partir de un donante cadavérico se realizan 2 trasplantes. Uno para un receptor pediátrico y el otro para un receptor adulto. Y bueno, esto optimizó mucho en la forma de que se aumentaron el número de trasplantes realizados y de esta forma, a partir de un solo donante, se realizaban 2 trasplantes. Y por último está la técnica de trasplante hepático segmentario a donante vivo, que se realiza con donantes de mayores de 18 años, cosanguíneo con compatibilidad de grupo sanguíneo, donde por lo general en nuestros casos es la mamá o el papá, y se basa en la capacidad de regeneración de los hepatocitos y se puede donar una parte del hígado del donante vivo al paciente pediátrico. La gran ventaja de esta técnica es que se puede determinar el momento más oportuno para realizar el trasplante y además se pueden coordinar las 2 cirugías para de esta forma reducir el tiempo de isquemia del injerto y que la cirugía tenga un mejor resultado y la función hepática sea favorable. A pesar de estas distintas técnicas, como dije antes, esta es la técnica más utilizada en nuestro hospital y la mayoría de los trasplantes se realizan a donante vivo. Las 4 técnicas existentes presentan 3 fases en común, que son las fases principales. La primera es la hepatectomía, donde se produce la resección del hígado nativo. Luego le sigue la fase anhepática, como dice el nombre, que es la ausencia anatómica y funcional del hígado. Y por último, la fase neopática o de reperfusión, donde se introduce el nuevo hígado al paciente, se realiza la anastomosis arterial y de los conductos biliares y se produce la revascularización del injerto. Es una cirugía compleja y dura varias horas y la mayor complicación en este tipo de cirugías en cualquiera de las 3 etapas es la hemorragia masiva. Pero ahora yo les voy a explicar cuáles son los factores que contribuyen a que se produzca esta hemorragia masiva. Pero para eso debemos empezar en un estadio
previo, en el estado pretrasplante, porque recordemos que el hígado cumple una función esencial en el sistema de la coagulación, ya que es el órgano donde se sintetizan y se depuran tanto los factores y los inhibidores del sistema de coagulación y de la fibrinólisis, y en estos pacientes donde presentan una hepatopatía, la función hepática está disminuida, por lo tanto vamos a tener alteraciones a estos niveles. Los pacientes pueden presentar alteraciones hemorrágicas, donde podemos observar una trombocitopenia que se produce por consecuencia de la disminución de síntesis de la trombopoyetina y por atrapamiento esplénico de las plaquetas. Por otro lado, vamos a tener una disminución de síntesis de todos los factores de coagulación menos del factor 8. Vamos a presentar una hipo o disfibrinogenemia dependiendo del grado de avance de la enfermedad. Y por último, a nivel de la fibrinólisis va a haber una disminución de los inhibidores de la fibrinólisis y un aumento del TPA, ya que recordemos que este factor se sintetiza principalmente a nivel endotelial y es depurado a nivel hepático. Por otro lado, los pacientes también pueden presentar alteraciones trombóticas. A nivel de la adhesión de las plaquetas vamos a tener un aumento del factor de von Willebrand, debido principalmente al déficit de su inhibidor proteolítico, el DANS13. Vamos a tener un aumento de microvesículas circulantes que son derivadas de las plaquetas y que tienen función procoagulante que me contribuyen a este estado protrombótico. Por otro lado, vamos a tener, como dije, una alteración a nivel del factor 8, lo que esperaríamos es un aumento en su nivel sanguíneo, ya que este se sintetiza a nivel de los sinusoides hepáticos y este nivel es el último en afectarse en el daño hepático y que contribuye que el factor de von Willebrand lo protege y por eso esperaríamos un valor aumentado. Por otro lado, vamos a tener una disminución de los inhibidores de la coagulación, como son la proteína C, S y antitrombina, y a nivel de la fibrinólisis va a estar disminuida la síntesis del plasminógeno. Estas alteraciones van a depender de cada paciente, de la patología que tienen de base y del grado de avance de esta patología, pero por lo general se encuentran en un equilibrio y no presentan alteraciones clínicas. Y los casos que se observaron en el hospital que tuvieron clínica de estas alteraciones fueron más que nada alteraciones trombóticas. Ya ingresando a lo que es la cirugía, había dicho que la primera etapa es la hepatectomía, donde se producía la resección del hígado, como recordamos, y el sangrado en este caso va a ser producido principalmente por consecuencia quirúrgica. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a producir por cortes de los vasos sanguíneos. Estos pacientes, la mayoría, llegan con hipertensión portal, de tal manera que tienen gran desarrollo de colaterales y durante la resección del hígado se producen los cortes de estos vasos sanguíneos. Así que más que nada es de origen anatómico, en este caso el sangrado. Pero siempre hay que descartar que no haya una coagulopatía acompañante. Esta coagulopatía puede provenir del estado pretrasplante o puede derivar de la cirugía, más que nada producida por los cambios en el medio interno que se producen grandes alteraciones del pH, la temperatura y el calcio, que son parámetros esenciales para una adecuada función del sistema de la coagulación. La fase que sigue es la fase anhepática, donde no va a haber hígado ni anatómico ni funcional, por lo tanto no vamos a tener ni síntesis ni clearance de cualquiera de los factores de coagulación y de la fibrinólisis, tanto como de sus inhibidores. Pero lo que está descrito en bibliografía es que los principales factores afectados en esta etapa y que pueden estar relacionados con el sangrado son el fibrinógeno y el TPA. El fibrinógeno, por un lado, va a ser por disminución de su síntesis y por otro, por aumento de su consumo. Y el TPA, más que nada, va a estar aumentado debido a la disminución de la depuración a nivel hepático. Por lo tanto, la hipofibrinogenia y la hiperfibrinólisis serían las causas de este sangrado en esta etapa. Luego, la fase neohepática, donde incorporamos el nuevo hígado, liberamos los clamps, hacemos la anastomosis y producimos, y los médicos realizan la reperfusión del nuevo hígado. Vamos a ver que hay 3 manifestaciones que están implicadas en este sangrado. Por un lado, vamos a tener un aumento masivo y explosivo de TPA, más que nada por la liberación de los clamps, que
se produce cuando se va a realizar la anastomosis. Pero además va a ser aporte el nuevo injerto, ya que por la isquemia que sufrió, el endotelio también libera TPA. Así que esperaríamos niveles muy aumentados de TPA en esta etapa. Por otro lado, se va a producir una trombocitopenia cuando se realiza la revascularización del injerto, debido a que se produce el atrapamiento de las plaquetas en el nuevo hígado. Y por otro lado, el injerto, por haber sufrido isquemia, va a liberar también heparinoides que van a contribuir a este estado anticoagulante. Y también, por lo que está descrito en la bibliografía, la principal causa de sangrado es la hiperfibrinolisis por este aumento masivo de TPA. Como dije, son múltiples factores los que me contribuyen al sangrado masivo y es importante poder determinar cuál es el origen del sangrado para poder aplicar la terapia adecuada. Ahora, mi compañera Sofi va a explicarles con qué herramienta contamos en el hospital para hacer el seguimiento de este tipo de cirugías y cuáles son las terapias que los médicos aplican en cada caso. Bueno, buen día. Antes que nada les quiero hacer una aclaración que es un tema bastante complicado, el que elegimos para explicarles en el Ateneo. Sé que es una técnica que la realiza el Hospital Italiano y nosotros, y no sé si algún otro hospital más. Así que bueno, voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible y si a alguien le interesa realmente nos puede pedir la bibliografía. Como les decía Gaby, dentro de la cirugía de trasplante hepático, el sangrado masivo es una de las complicaciones que más le preocupan, digamos, al equipo médico. Y desde nuestro hospital, con una técnica que ahora les voy a empezar a contar, les damos el aporte que ellos necesitan para que dentro de los casos de sangrado masivo sepan si lo que necesita este paciente es sangre entera porque es un sangrado quirúrgico o algún tipo de plaqueta o hemoderivado que está relacionado a alguna coagulopatía. Lo que realizamos en el hospital es la tromboelastometría de la marca Rotem, hay otras marcas disponibles, y como características generales, lo que nos permite es una evaluación integral de todo lo que es el proceso de la hemostasia, desde la coagulación hasta la fibrinolisis, digamos como que nosotros vemos in vitro con una única técnica lo que ese paciente le está pasando in vivo, y además contempla no solamente factores, plaquetas, sino que, como les contaba Gaby, hay unas micropartículas que cumplen con función plaquetaria, que los contadores hematológicos no las tienen en cuenta, y también hay pacientes que tienen plaquetopenia y sin embargo esas plaquetas tienen la adhesividad aumentada, con lo cual ese paciente no necesitaría un aporte de plaquetas por más que nosotros en un contador hematológico veamos que tiene las plaquetas bajas. Utiliza una muestra de sangre entera anticoagulada con citrato, con lo cual no necesitamos centrifugarla y al momento que se extrae la muestra ya podemos iniciar la determinación. Y a los 10 minutos ya tenemos los primeros datos, con lo cual los médicos ya pueden tomar medidas. Bueno, la metodología cuenta con dos principales componentes, que es un PIN y un CAP o cubeta. En el CAP vamos a poner la muestra anticoagulada y el PIN va a estar fijo a un eje. Este PIN va a girar mientras la muestra esté anticoagulada y se lo permita, y mientras el PIN pueda girar libremente, en estos gráficos, que es amplitud expresada en milímetros, digamos, en función del tiempo, se va a graficar una línea verde. Ahí va. Mientras, digamos, la sangre no coagule, se grafica una línea verde. Una vez que empiezan a aparecer las primeras hebras de fibrina, se va a ampliar esa curva hasta llegar a un máximo de coagulación, que va a ser proporcional, digamos, a ese coágulo, y luego se va a iniciar el proceso de fibrinolisis. Entonces, con todo esto nosotros vemos desde lo que es el aporte de plaquetas, la polimerización de la fibrina, el aporte de factores, la fibrinolisis, la resistencia que va a adquirir ese coágulo según la amplitud que tenga este gráfico, la estabilidad de ese coágulo y posteriormente su degradación. Bien, este es el gráfico, no se asusten que son un par de parámetros nada más. Empieza con lo que, nosotros ponemos la muestra y como les dije, se empieza a graficar esta línea verde. Tenemos estos dos parámetros, digamos, que son los que los médicos seguían y con los que los comparan con los valores de referencia. El CT, perdón. El CT, que es el tiempo de coagulación, y el CFT, que es el tiempo de formación del coágulo, van a estar relacionados entre sí. El primero es desde que pongo la muestra hasta que se forman las primeras hebras de fibrina, y el segundo hasta que ese coágulo adquiere una amplitud de 20 milímetros. Sería como el esbozo de un coágulo un poco más firme. Y obviamente si tengo alguna alteración de factores de coagulación o presencia de algún tipo de anticoagulante, se me van a alterar estos dos parámetros.
Después tenemos la amplitud a los 5 o 10 minutos y el MCF, que es la máxima firmeza. El MCF va a ser el máximo que tiene este coágulo, me va a hablar de la resistencia de este coágulo, y la amplitud a los 5 o 10 minutos es un parámetro que predice este MCF y permite que a los 5 o 10 minutos nosotros ya sepamos cómo va a ser ese coágulo en su máxima, digamos, resistencia, con lo cual ya a ese tiempo podemos informarle al médico un valor y él ya puede tomar medidas. Como les dije, el MCF va a hablar de la resistencia máxima de este coágulo y como está formado por plaquetas y fibrinógeno, si tengo alguna alteración de estos dos componentes, se me va a alterar este parámetro. Y por último tenemos el índice de lisis 30 y la máxima lisis, que van a estar relacionados entre sí y me van a hablar de cómo se degrada ese coágulo, si esa degradación es prematura o cosas así. Si tengo algún tipo de enzima fibrinolítica, algún tipo de inhibidor o alteración del factor 13, también voy a tener alterados estos dos parámetros. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas y limitaciones de esta técnica? Como ventajas que les comentaba al principio, utiliza sangre entera, permite la evaluación global de la hemostasia y a un corto plazo, 5 o 10 minutos, ya podemos informar un resultado. Y las limitaciones es que no contempla ni el endotelio, ni factor de von Willebrand, ni colágeno, y tiene baja sensibilidad a heparinas de bajo peso, anticoagulantes orales y antiagregantes. Ahora bien, estos son los 5 ensayos que nos permite realizar este equipo. Tenemos 2 de análisis general y 3 de análisis específico. Esto es según qué botellita, digamos, de reactivo utilicemos, es que se realiza un tipo u otro de los ensayos. No se la jugaron mucho con los nombres. El INTEM es lo que nos permite evaluar todo lo que es la vía intrínseca y utiliza como activador ácido elágico. Y el EXTEM nos permite evaluar la vía extrínseca y se activa por factor tisular. El INTEM, para que se den una idea, sería como una PTT y el EXTEM como un tiempo de protrombina. Y el INTEM, al igual que la PTT, es sensible a la heparina. Y ahora entrando a los ensayos que son más específicos, tenemos lo que es el EPTEM, que es un activador de coagulación intrínseca como un INTEM, pero además tiene una heparinasa. Esto lo que nos permite es saber si tenemos algún tipo de alteración del tiempo de coagulación, que les conté que era desde que nosotros ponemos la muestra hasta que se forman las primeras hebras de fibrina. Si nosotros vemos que ese tiempo está prolongado y al realizar un EPTEM que tengo la heparinasa corrige, quiere decir que estamos en presencia de heparina. Después tenemos un APTEM, que tiene un activador de coagulación extrínseca, como el EXTEM, y además tiene un agente antifibrinolítico, que es el ácido tranexámico, y esto nos da 2 posibilidades. Primero, predecir una terapia antifibrinolítica y ver cómo se vería ese paciente, y además confirmar un proceso de hiperfibrinolisis. Acá ven en el EXTEM que vemos que se estrecha, digamos, mucho más rápido, y al realizar un APTEM, que tenemos el tranexámico que nos inhibe esta fibrinólisis, vemos que corrige, entonces confirmamos los casos de hiperfibrinólisis. Y por último tenemos el FIBTEM, que tiene un activador de coagulación extrínseca y además tiene citocalasina D, que lo que hace es eliminar el citoesqueleto de las plaquetas. Entonces nosotros, si vemos este gráfico que les dije que era la máxima firmeza, que me hablaba del aporte de plaquetas y fibrinógeno. Cuando realizo un FIBTEM, que tengo la citocalasina que me elimina las plaquetas, solo veo el aporte de fibrinógeno. Entonces, si yo tengo esto disminuido, pero esto está normal, el fibrinógeno no sería el problema. Ahora bien, este es un patrón normal de los que, digamos, nos muestra el equipo, que podemos realizar 4 determinaciones de un mismo paciente o 4 determinaciones iguales de pacientes distintos. Bueno, les voy a hablar un poco de cómo interpretamos en los casos de hemorragia para que se entienda, digamos, todos estos parámetros. Este sería un caso donde nosotros tenemos un CT, que era el tiempo de coagulación, que hablaba de factores o de presencia de heparina normal en los 2 casos, pero lo que tengo es la amplitud, que era la máxima firmeza disminuida. Y esto dijimos que podía ser por alguna alteración de las plaquetas o alguna alteración del fibrinógeno. Cuando realizamos el FIBTEM, que les contaba que elimina el citoesqueleto de las plaquetas, entonces solamente voy a ver el fibrinógeno, veo que es normal, estamos en un caso de disminución de función plaquetaria. Ahora, en este caso tengo lo mismo, tengo un tiempo de coagulación normal, con lo cual no tengo problema de factores ni de heparina, sigo teniendo esta máxima firmeza disminuida, pero en este caso, ven, el FIBTEM está disminuido, entonces acá me estaría confirmando que lo que yo tengo es una deficiencia de fibrinógeno. Lo mismo, tengo un CT normal, ahí va, tengo un CT normal, tengo la máxima firmeza disminuida, pero en este caso ven que se estrecha mucho más, digamos, que en el gráfico anterior. Cuando realizo el FIBTEM veo este mismo estrechamiento y cuando hago el APTEM, que se acuerdan que tenía el tranexámico que me inhibía la fibrinólisis, vemos que corrige
esto no tiene nada que ver con esto. Entonces, este estrechamiento me desaparece cuando le hago con el APTEM, que tengo el tranexámico, entonces me estaría confirmando un caso de hiperfibrinólisis. Y por último, en este caso, ahí va, tenemos un tiempo de coagulación prolongado, que vemos que cuando realizamos un APTEM, corrige por la heparinasa que les contaba que tenía, entonces me confirmaría un caso de presencia de heparina. Ahora bien, lo que les quería comentar es que todo esto, digamos, le sirve al médico para que él sepa qué hacer en el caso de un sangrado. Por más de todo lo que contó Gaby, que se ve en bibliografía, de todas las alteraciones de la coagulación que se observan en cada fase, no se toman medidas profilácticas. No es que si se sabe que el paciente va a hacer hiperfibrinólisis, ya de entrada le dan tranexámico. Los pacientes se monitorean y se van corrigiendo en función a si hay o no sangrado. Si nosotros le decimos, mira, tiene bajo el fibrinógeno, pero el paciente está bien, no se hace nada. Acá, digamos, siempre, como siempre, pesa la clínica, así que si no hay sangrado, no se va a tomar ningún tipo de medida terapéutica. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el trasplante hepático que Gaby estuvo contándoles? Se los voy a comentar con un caso clínico, que es el primer trasplante que hicimos con el apoyo de Rotem. Es una paciente de 10 meses de edad que vino desde Perú con un diagnóstico de atresia de vías biliares, que era la principal causa de trasplante hepático en pediatría, y que ya tenía una cirugía de Kasai previa, pero que no fue exitosa. La paciente se interna en nuestro hospital el 6 de marzo del año pasado y se realizó la cirugía el 4 de noviembre. En el medio pasó todo lo que les contaba Gaby, que hay que estabilizar al paciente, descartar infecciones, ver el entorno psicosocial y todo eso. Y la donante fue la mamá. Bueno, contamos con una plataforma virtual muy sofisticada, que es un grupo de WhatsApp, donde están el jefe, no se rían, es re útil, el jefe de hematología, los bioquímicos de guardia, las bioquímicas de hemostasia, los anestesiólogos, todo el equipo de quirófano, estamos todos metidos en un grupo donde, digamos, el trasplante no es que pasan todas las semanas, sino que se avisa al laboratorio, o sea, es como que la determinación se hace de guardia y hay como una guardia dentro de la guardia, donde estamos pendientes de esta cirugía y son cirugías más o menos de 13 horas, con lo cual necesitan un respaldo bastante importante. Y bueno, a partir de ese grupo es donde se va avisando en qué fase se encuentra, cómo está ese paciente y bueno, en qué momento se va a mandar la muestra. Esta es la ficha que tenemos, donde ven que ya tiene como, según la fase de cada trasplante, hay determinaciones asociadas, porque más o menos se sabe lo que va a pasar, pero bueno, también se agregan otro tipo de determinaciones. Tenemos una muestra basal, una muestra de la fase hepática, una muestra de reperfusión y una de fin de cirugía. Y acá dice que, bueno, si hay sospecha de hiperfibrinólisis, se puede agregar un APTEM. Y bueno, con cada muestra además acompaña una muestra de medio interno, porque les contaba a Gaby que alguna alteración del pH, del calcio o del hematocrito puede ser causa de una coagulopatía, entonces hay que descartar que no sea ese el origen. Bueno, esta es la primera muestra que nos llegó más o menos a las 4:15 de la tarde, donde pueden ver que tenemos las firmezas bajas. Y cuando realizamos el FibTEM, que dejábamos de lado las plaquetas y solo mirábamos el fibrinógeno, vemos que la amplitud también está disminuida, con lo cual estaríamos confirmando que hay una disminución de fibrinógeno y se sugiere al equipo de quirófano que en el caso de que el paciente sangre se le aporte fibrinógeno, que tenemos dos orígenes en ampolla concentrado o de algún tipo de crío precipitado. Unas horas más tarde, de la fase de reperfusión, nos llega esta muestra donde vemos que las firmezas siguen bajas y cuando se realiza el FibTEM sigue con las firmezas bajas, con lo cual se vuelve a sugerir que se aporte fibrinógeno. Y también lo que vemos es que tenemos el tiempo de coagulación, que se acuerdan que dependía de factores o de presencia de anticoagulantes prolongado, y cuando hacemos el APTEM, que tenemos la heparinasa, vemos que corrige. Entonces sugerimos que había presencia de heparina y si se acuerdan lo que les contaba Gaby, en esta fase de reperfusión que se hace en las anastomosis, hay liberación de heparinoides y también se pone solución con heparina para cuando se hace la anastomosis que no se coagule los vasos, entonces también eso puede pasar a circulación y que estos pacientes estén como anticoagulados, pero no es a propósito. Bien, después se realizó otro control, donde ven que corrige el fibrinógeno, esto es lo que teníamos antes y esto es lo que tenemos después de que se hace el aporte de fibrinógeno, pero vemos que, que el tiempo de coagulación del INTEM y del EPTEM ya son iguales, entonces se corrigió la heparina. Lo que se sugiere es aportar plaquetas porque la amplitud, digamos, de este gráfico seguía disminuida. Este es el siguiente control, donde vemos que es un paciente que está bastante más deteriorado.
Esta disminución de amplitud no puede deberse solo a fibrinógeno, por más de que el gráfico nos lo confirme, porque es una amplitud bastante más disminuido. Entonces lo que se sugiere es aportar las dos cosas. Fibrinógeno, porque me lo está diciendo el FibTem, y a plaquetas porque esta amplitud está bastante más disminuida. Y bueno, este es el control, que ven que el paciente se corrigió un montón, ya no coagula, no sangra. En estos casos donde uno dice, uy, te repasaste, no es que se le va toqueteando, digamos, bueno, le pongo, le saco, sino que lo que nos decía la gente de quirófano es que se lo deja estabilizar y ve cómo evoluciona ese paciente. Bueno, ven que las firmezas están bastante más mejoradas, pero seguimos teniendo un tiempo de coagulación prolongado que sigue corrigiendo con el EPTEM, con lo cual seguimos teniendo heparina dando vuelta y sugerimos nuevamente corregir con protamina, que es como el antídoto que se da. Y bueno, este es el control post-cierre una vez que termina la cirugía, donde ven que seguimos teniendo algunas amplitudes medio bajas, entonces sugerimos aportar fibrinógeno para tener coágulos un poco más estables, porque si no es como que le falta la red para que se forme ese coágulo. Y este paciente, bueno, que está estable, sin sangrado, se interna en la unidad de terapia intensiva. Y está bien, porque es un muy gran dato. El seguimiento que se realiza es con ácido láctico, se evalúa la diuresis, se evalúa si ese paciente orina, cuánto orina, la conciencia, si despierta después de realizar la cirugía, y la hemodinamia, la presión, frecuencias cardíacas. Y después cada tanto, esto no es de rutina, se piden coagulogramas, sobre todo un tiempo de quick, enzimas hepáticas, y si ese paciente vuelve a sangrar, se pide de nuevo un tromboelastograma. Como conclusiones y para ir cerrando, como les contaba, es una técnica que nos permite evaluar todo el proceso de hemostasia, desde que se forma hasta que se lisa ese coágulo. Permite reducir las transfusiones porque sí, digamos, el paciente sangra, le damos sangre, y no es así, y saben que las transfusiones tienen un montón de efectos adversos, pueden producir coagulopatías dilucionales y un montón de infecciones que vienen de la mano, entonces permite hacer también terapias dirigidas. Y al hacer una terapia dirigida y darle lo que el paciente necesita y en el momento que lo necesita, hace que ese paciente tenga una evolución mucho más favorable. Y por último y bastante importante es que hace que tengamos un trabajo multidisciplinario, que hoy en día está medio dejado de lado, y que pone al laboratorio en un rol re importante porque los de quirófano siempre nos dicen que realmente ellos esperan a que nosotros le digamos qué le falta a ese paciente para poder tomar medidas y no es que se mandan solos. Así que bueno, les quiero agradecer a las chicas de la residencia que ya escucharon 7 veces esto y a las del año pasado que también nos dieron una mano enorme. Y bueno, la bibliografía si a alguien le interesa. Y bueno, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta, que eso también, si alguien quiere.